Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Logra autogestión, satisfacción personal, empoderamiento y empatía a través de todas las herramientas que te brindamos en Plenitud y Armonía. Somos una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Visítanos en plenitudarmonía.com y elige la técnica que más te guste para lograr tu desarrollo: psicoenergética, psicogenealogía, danza vital, o si prefieres ir más despacio, te ofrecemos talleres, cursos, audios, videos y lecturas. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Muy buenas noches, mis queridos eco-oyentes. Es un placer estar nuevamente acá con todos ustedes en este nuevo horario de las 8 de la noche. Hoy un poquitín tarde debido a pues toda la logística para empezar esta nueva temporada. Feliz de estar con ustedes. Este nuevo programa, que es pues nuestra segunda temporada de... Hola César, buenas noches. Hola Lucía, magia, ¿no? Magia. Magia del mago, como tú dices. Feliz de compartir acá esta noche contigo y con todos nuestros ecoyentes. Este tema que es tan fascinante. El programa se llama Psicoanalízate con Marta Lucía. Yo soy Marta Lucía Ramírez, @Darmaluz. Me pueden seguir en las redes como @Darmaluz o Marta Lucía Ramírez. Soy especialista en desarrollo humano y con todas las técnicas psicoanalíticas. O sea, por eso me llamo psicoanalista junguiana. Junguiana es una línea de la cual vamos a hablar más adelante. Y con más estudios que... Pero ven, dame un segundito porque aquí tú me dijiste, tú vas a ayudarme hoy a preguntar. Sí. ¿Quién era Jung? Porque es el Jung, psicoanalista junguiano, es porque es por un autor, por un científico. Sí, claro que sí. Cuéntanos un poco esa historia. Claro, bueno, pero estaba saludando aquí a nuestros... No, yo voy atravesándome de una, oyentes, Marta Lucía. porque el objetivo, antes de contestar tu pregunta, quiero contarles que el objetivo del programa es darles herramientas, conocimientos para que aprendan a analizarse. La palabra psicoanálisis, psicoanalista, significa analizar la psiquis, ¿sí? La psiquis, en la antigüedad la palabra proviene de alma, ¿sí? Que era como analizar el alma, pero porque pues el término surgió en la Grecia, donde pues era muy importante el alma. Ahorita la palabra psiquis está muy relacionada con mente, con comportamiento. Entonces, psicoanalizarle es analizar esa psiquis. Si nosotros no, entonces el objetivo del programa es dar herramientas para ese autoconocimiento, para saber cómo funciona la mente humana. Si nosotros no sabemos cómo funciona la máquina, ¿cómo vamos a saber cómo sacarle el máximo provecho, no? Y recibimos todas las preguntas por nuestro Facebook Live. Ahí nos pueden estar preguntando. Estamos en directo aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Sí, muy felices. Y entonces, bueno, voy a contestar tu pregunta, ¿qué significa psicoanálisis junguiano? Carl Jung fue un médico suizo muy contemporáneo a Freud. O sea, las personas conocen más un poco y asocian la palabra psicoanálisis a Sigmund Freud, porque igual fue el padre del psicoanálisis. Hagamos historia, estamos hablando de qué años, Marta Lucía. Estamos hablando de los años, espérate a ver, como 40 y algo. Ok, o sea que son los padres. Son los padres, sí, empezó Sigmund Freud a observar, él era un médico neurólogo, ¿sí? Entonces empezó como a
a observar esos comportamientos de histeria que había en la sociedad en ese momento. Y entonces empezó a postular todas las hipótesis relacionadas con la mente humana, con el psiquismo, ¿no? Con esa parte del subconsciente específicamente, donde hay una cantidad de información que determina unos comportamientos que no provienen de la mente consciente, es decir, no somos coherentes y no se sabe de dónde provienen. Okay. Entonces, él empezó por eso a estudiar toda esa parte del Marta psiquismo. Lucía, antes de que me empiecen a regañar por Facebook, empiezo a saludar. Claro. Porque ya se comenzaron a conectar. Y es que en el programa ahorita de Ecolístico nos regañaron. Es que no contestaron, pero vamos a empezar a saludar. Saluda, que tenemos tiempito interesante. Saludo a Graciela Prat Rojas desde Santiago. A Lauma Sola desde Argentina, a Viviana Ibarrola desde Argentina, a Patricia Benítez desde Argentina, a Gloria Fernández desde Argentina. Saludos, bienvenidos a Miriam Silva Olivares desde Chile y Tere Chávez desde, me imagino que esto es México, desde el Distrito Federal de México, debe ser esto. No, saludos. Saludos. Pregunten, vamos a hablar de la psiquis, ¿no, Marta? Sí, de todo el psicoanálisis junguiano. Exacto. Y un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en Argentina. Mira, Argentina es un país maravilloso y en Buenos Aires hay una cultura muy marcada por ir al psicoanalista. Aquí en Colombia, contrariamente, no. Aquí las personas no saben qué es un psicoanalista, conocen muy bien el psicólogo y las funciones del psicólogo, pero les choca ir muchas veces al psicólogo y piensan que es cuando están mal o que cuando tienen que resolver un problema o yo no estoy loco para ir a de un psiquiatra. Marta Lucía, entonces no hay cultura. Debo confesar que yo hago parte o hacía parte de esos personajes, porque era muy incrédulo en todo eso. Y cuando empecé a experimentar lo que viví contigo, más lo otro que hemos hecho, es espectacular. Es espectacular porque precisamente es ir a conocer esas partes desconocidas nuestras, a analizar esa psiquis. Entonces no se tiene que tener una patología específica para asistir a un psicoanalista junguiano. Bueno, voy a aclarar que Sigmund Freud, todas las personas que siguen a Sigmund Freud, sus ¿cómo es que se dice? Sus seguidores, sí. No, esos tiene otra parte que no son seguidores. Sus pupilos, los de la escuela freudiana. Sí, sus discípulos. Eso, discípulo. Oye, pero hoy estoy un poquito distraída porque venía de una reunión lindísima con mis egresados, mis compañeros de la universidad. Saludo a todas las bacteriólogas de la Universidad Javeriana Pontificia. De la Pontificia, fue la primera carrera que estudié, las bases de todo esto. Entonces todos sus discípulos, ellos tomaron el nombre del psicoanálisis y las personas lo asocian con todos los pilares freudianos. Y la parte de Jung la toman como la parte analítica, pero para que las personas entiendan es psicoanálisis, pero yo digo es vía junguiana. Entonces estamos hablando de Sigmund Freud. Pero, bueno, ok, terminemos con Sigmund Freud porque Sigmund me tiene acosado ya en redes sociales, Marta Lucía. Claro, Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1939. Okay. O sea que fue mucho antes, fue hacia 1910, 1920 que sucedió todo este boom psicoanalítico. Entonces Carl Jung, era el admirador número 1 de Sigmund Freud. ¿Sí? Le fascinó cómo postuló estas estructuras de la mente y dividió en el consciente, en el preconsciente y en el subconsciente. Okay. Entonces, él estaba fascinado, lo seguía sus publicaciones. Carl Jung también médico. Entonces, ellos empezaron a entablar correspondencia. En esa época no era WhatsApp, ven y nos mandamos un WhatsApp, o te comparto el artículo por las redes. No, era correspondencia. Y las cartas maravillosas. ¿Era de dónde él?
¿Austriaco? Austriaco, pero Sí. ahí me despisté. Austriaco. Ellos todos europeos y Carl Jung suizo. Suizo, ok, perfecto. Suizo. Entonces imagínate ese momento, finales de 1800, 1910, había una problemática como de histeria en las mujeres Ok. y bueno, depresión y una cantidad de cosas que él empezó a tratar, ¿no? Entonces, bueno, Carl Jung, a diferencia de Sigmund Freud, en su personalidad era muy, muy abierto. Sigmund Freud era muy pragmático, muy metódico y sigiloso de seguir todos los protocolos médicos. Ok. Carl Jung era astrólogo, Ok. le gustaba el tarot, Ok. estudió el budismo, estudió el zen, estuvo viajando por las culturas orientales y quedó maravillado con toda esa simbología de las culturas orientales. Entonces él dijo, la psiquis debe contemplar el alma humana. Claro. Porque pues él tenía conocimientos, como te digo, de astrología, de tarot, de alquimia, le fascinaba la alquimia, los principios de la alquimia y todo esto. Entonces, claro, ahí fue cuando ellos dos empezaron a chocar y fue cuando cada uno cogió por su lado. Entonces se fundó, bueno, junto con otros científicos, Sigmund Freud, la escuela psicoanalítica que son los pilares de la psiquiatría. Y luego Carl Jung pues lo sacaron inclusive de la sociedad, ¿no?, de médicos. Ok. Le decían el mago de Zurich. Él era muy artista también, porque él tenía desarrollado el otro hemisferio cerebral. Entonces, esto del símbolo, o sea, no solamente el hemisferio racional, ¿sí?, sino nuestro hemisferio abstracto, artístico. Entonces, él tenía una comprensión holística y podía entender las implicaciones de un símbolo en la psiquis. Mira que él trabajaba mucho los mandalas con sus pacientes, porque el símbolo del círculo, él dice que unificaba la psiquis, porque la psiquis puede estar muy fraccionada. Y entonces pintar mandalas es una técnica terapéutica que proviene de él, donde hay una estructuración psíquica y hay un alivio en la persona, porque pues hay información muy, muy fragmentada. Entonces, este mago de Zurich montó su toldo aparte, que es la analítica, muy estigmatizada en su momento, pero pienso que era un visionario, porque si nos vamos a ver ahora en este momento, todas las terapias de sanación, toda esa interpretación del símbolo, del desarrollo de la conciencia, está basada en los principios junguianos y las personas no lo saben. Okay. El principio de sincronicidad, como es adentro, es afuera, de que todo movimiento psíquico en el interior produce efectos en el exterior, es un postulado de él. Entonces, es cuando más vigencia está tomando y todavía es muy desconocido. Mi misión es darlo a conocer, yo lo amo, porque los resultados terapéuticos con el psicoanálisis junguiano son inmediatos. O si no, que lo diga nuestro amigo Alejandro Jodorowsky, que toda su fundamentación proviene de la mayoría, ¿no?, de Carl Jung. Es excelente, Marta Lucía. Me vas a disculpar porque si no me azotan aquí en redes sociales. Saludo a Silvia D'Amico. Dice la Uma Sola, fui 3 veces a la psicóloga, jamás me sirvió. Dice Gloria Fernández, tema depresión. El señor José Félix dice, hola, mi hijo padece tumor cerebral, medullastoma, dos veces operado y regresa. Hijo sufre, los doctores dicen que no hay nada que hacer, por favor ayuda. Dice Marquesa, saludos desde Morelia, Michoacán, México. La Uma Sola, estoy con depresión, dice la Uma Sola. Ok. Mariela Guadalupe Rangel Ceballos, hola Marquesa, yo también desde Morelia. Marquesa, mucho gusto, María Guadalupe Rangel Ceballos. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes y vamos a explicar primero, antes de abordar estos temas de la depresión y del tumor, qué simbología tienen. Porque precisamente una de las características de la mente subconsciente es que está cargada con una cantidad de información
que no está en la conciencia. Eso es lo que quiero explicar hoy. A ver, nuestro sistema, tenemos el cerebro que se asocia a la mente, pero en realidad la mente está lo conforma toda la estructura. Desde las células tienen una información y está ahí codificada mucha información. Entonces, tenemos un cerebro que este cerebro es el instrumento que decodifica toda la información que nosotros tenemos. Esa información es lo que se deriva de que tenemos información consciente, es decir, lo que aprendemos, las experiencias de vida, lo que compartimos se va almacenando en nuestro cerebro y de ahí podemos hacer uso de esos recuerdos que son experiencias vividas o aprendidas, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos información de la cual no somos conscientes. ¿De dónde proviene esa información? Yo les he dicho, 80%, les digo, 80% proviene de información del árbol genealógico. La heredamos en nuestros genes, las cargas psíquicas, los problemas no resueltos, los duelos, las pérdidas, las quiebras, los abusos, los desplazamientos, todas esas cargas emocionales de experiencias de vida están contenidas como información que está a nivel subconsciente. Tenemos otra información que está en el subconsciente, son experiencias de vida nuestras que queremos olvidar, que generan mucho dolor y que el sistema las bloquea precisamente porque el sistema tiene que, nuestro cerebro y nuestro sistema psíquico tiene que tender a lograr el bienestar. O sea, es lo mismo que cómo funciona todo el cuerpo, ¿no? Si hay una herida en el cuerpo, inmediatamente hay una alarma y vienen todas las plaquetas a sanar porque hay que lograr el bienestar. Y toda nuestra estructura tiene que buscar el bienestar y conservar la vida. Entonces, el mecanismo de represión y de que queden esos recuerdos dolorosos almacenados muchas veces desde la infancia, quedan en el subconsciente porque hay que taponarlos para lograr un bienestar de alguna manera y seguir adelante. Y otra información proviene del inconsciente colectivo, que también es una investigación que hizo Carl Jung, y dijo, nosotros tenemos información del inconsciente que compartimos como humanidad. A eso se refieren cuando hablan de registros akáshicos, ¿no? Okay. Es toda esa información que compartimos como humanidad desde primates y que aflora en unos modelos de desarrollo que se llaman arquetipos. Entonces los arquetipos, él implementó esos dos conceptos, ¿no? El del inconsciente colectivo y el del arquetipo. Y los arquetipos como modelo de desarrollo, que es lo que vemos en los cuentos de hadas, en las películas, se recrean estos arquetipos y corresponden a un modelo de desarrollo psíquico interior. Genial. Marta Lucía, me toca porque si no me van cascando por redes. Dale. Saludos a Jimena Torres Ortiz. Ajá, Jimena. Hermoso, los adoro. A María Williman. Qué buen programa. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Ecoradio de otra forma. Qué cantidad de información, Marta Lucía. No, es que impresionante. la mente humana, yo cada vez, todas las semanas, todos los días aprendo algo nuevo en el consultorio y me maravillo de lo que es la mente, la mente. Bueno, ahí les quiero contar una cosa. Estábamos hablando del cerebro, ¿no? Sí. El cerebro, entonces, es el instrumento por el cual nosotros decodificamos, o sea, tomamos información del exterior, aprendemos y también decodificamos esa información que tenemos en las capas subconscientes. Y ahí es donde viene la cosa. O sea, el cerebro tiene que tener una estructura y un desarrollo cognitivo muy importante para poder tener éxito en la vida, para tener una vida sana, para tener logros. El sistema, la estructura cerebral o los sistemas cognitivos tienen que estar muy bien desarrollados. Es decir, yo tengo que tener muy buena clasificación,
muy buena síntesis, muy buena capacidad de observación, capacidad de inferir, capacidad de interpretar, capacidad analógica para poder coger toda esa información que está ahí y volverla un todo armónico. Miren, una persona que no tiene, y eso tiene que ver con la educación, y con la educación, la verdadera educación, César, sí. que es desarrollar esas estructuras cognitivas. O sea, la función educativa, los maestros en la casa, los padres deben buscar que los chicos y los adolescentes y los adultos tengan una estructura cognitiva muy buena, porque es lo que le da la capacidad de resolver problemas, no solamente en sus campos profesionales, sino resolver problemas a nivel de vida. O sea, con todas estas herramientas, se llaman estructuras cognitivas. Entonces yo tengo que tener, y esa es la diferencia, por ejemplo, entre una persona que viene con un impulso, por ejemplo, que tiene impulsos asesinos en su subconsciente. Ok. Entonces, una persona que no tiene, que es instintiva, y es decir, que no tiene esa capacidad de inferir, esa capacidad de analizar, de ser crítico, de resolver las cosas desde la mente, sino que viene sin educación y con esa parte instintiva, pues se vuelve asesino. Claro. Pero una persona que traiga ese instinto asesino, ¿cierto?, y que haya estudiado, se convierte fácilmente en un patólogo, en un médico forense que tiene esa capacidad de hacer lo mismo, pero para la ciencia. Mira que ayer estuve en la Bogotá del futuro. Ajá. Y te voy a invitar a que vayamos. Bueno, ¿qué es la Bogotá del futuro? Imagínate que ayer tomé Transmilenio y me fui a conocer Transcable. Transmicable, el que queda al sur. En el sur. Ok. Hay que contarle a los que nos están escuchando desde Argentina, desde México, que Bogotá... Contextualizarlos. Bogotá estamos un poco atrasados en sistemas de transporte masivo. Contamos con Transmilenio, no contamos con Metro. Y se acaba de inaugurar algo que se llama Transmicable, que es un teleférico que sube a una zona, a un barrio pues de bajos recursos, pero les facilita la vida a mucha gente. Pues te cuento algo, Marta Lucía. Cuéntame. Cuando tú vas en Transmilenio te encuentras con todo este zoológico, ¿no? Porque pasa de todo, o sea, no respetamos, no hay cultura, todo esto. Llegas a la estación de Transmicable y Bogotá cambia, se transforma, es como en Medellín, ¿no? Hay que decirlo, Medellín es ejemplo en cultura ciudadana. La gente haciendo cola, las cabinas no las han rayado, todo está perfecto. Llega uno a la última estación, se baja, la gente cálida, la gente queridísima, protegiendo al turista. Es la Bogotá del futuro. Yo les preguntaba a ellos, oye, ¿cómo les ha impactado esto? Maravilloso. Nos cambió la vida, nos hemos educado. Educación. Y fíjate que a través de una obra la gente se está culturizando, se está educando, porque tiene una mejor calidad de vida. Yo creo que en los modelos de educación, cuando uno no conoce algo, pues no tiene ni idea. Pero cuando uno conoce, se abre. Claro, porque es que los principales problemas suceden en la vida es por desconocimiento de sí mismo, por desconocimiento de herramientas que pueden solucionar muchas cosas de la vida. Y como les decía inicialmente en el programa, si yo no conozco cómo funciona mi psiquis, si yo no conozco cómo funciona mi cuerpo, si yo no conozco cómo funciona mi sistema digestivo, mi sistema sexual, o sea, todo eso, ¿cómo voy a sacar el mejor provecho y el mejor partido y mantener una salud óptima? Si desconozco cómo funciona todo. Y si desconozco cómo funciona esto, imagínate, si desconozco cómo funciona una ciudad o si desconozco cómo funciona un sistema, pues obviamente que la voy a embarrar. Y mira, Marta Voy a tener problemas. O sea, quiero decir, porque en Facebook me están acosando, pero es que estamos contextualizando, Marta Lucía está contextualizando este tema que me parece fundamental. Entonces, ténganos un poquitico de paciencia en Facebook. Ya les vamos a contestar. Bueno, entonces estamos hablando de que hay que tener una muy buena arquitectura cognitiva, es decir, desarrollar las operaciones mentales al máximo y lograr dentro de estos procesos un proceso que se llama lograr llegar a la metacognición. La metacognición es una operación de alto nivel mental que me permite la autoobservación. Es pensar sobre lo que estoy pensando, reflexionar sobre lo que estoy sintiendo, reflexionar sobre mi comportamiento. Sí.
Este alto nivel permite Pero que es un yo... super nivel, Marta Es un Lucía. super nivel. O sea, pensar sobre lo que uno está, o sea, reflexionar sobre lo que uno está pensando es mirarse. Es Es observarse. como ponerse una cámara. Exacto. Uno mismo. En algunas culturas y lo llaman, y ahorita en la nueva era le tienen el nombre del observador. Deepak Chopra habla mucho del testigo silencioso, y ese testigo silencioso es simplemente desarrollar una arquitectura, una operación mental, que es esa autoobservación, autorreflexión. Increíble. Pero para llegar allá hay que pasar primero por estadios como observación, clasificación, síntesis, contextualización, pensamiento lógico, analógico, racional, abstracto, ¿Cuántos años, Marta Lucía? inferencia, pensamiento crítico, propositivo, creatividad. Una pregunta, ¿tú dictas Intervención. esas charlas, esos cursos, dónde te pueden ubicar? Porque es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo, es un tema maravilloso. Más que complejo, es maravilloso. Precisamente cuando le enseñaban a uno en el colegio a resolver un problema matemático, le estaban enseñando a analizar, a sintetizar, a clasificar, de acuerdo a la edad de desarrollo, de acuerdo a la edad en que se encuentren. Los niños tienen una capacidad para lograr un nivel, luego pasan hasta los 7 años otro, luego hasta los 12 otro, luego a los 18 otro, luego en la universidad se deberían estar desarrollando otro tipo de habilidades mentales o estructuras mentales, operaciones mentales, para poder llegar a investigación, para llegar ahí es cuando se descubren las vacunas, cuando... se descubren las vacunas, no, se proponen las vacunas, se ha innovado en tecnología, es cuando se crean. Mira, una persona, yo me maravillo cuando veo estas series de Netflix, sobre todo estas así tipo épicas, porque es coger todo ese contenido de la mente y volverlo una obra de arte, volverlo algo majestuoso para compartirlo con la humanidad. Y las personas por lo general lo que hacen es coger todo ese contenido simbólico y enfermarse, limitarse en la vida, estar en esa zona de victimización, de no poder resolver un problema, porque lo que han hecho es, o sea, se meten en ese mundo y esa información se vuelve un caos en el cuerpo, y es lo que tiene repercusiones en depresión, en ansiedad. Eso te quería decir. Y en enfermedades que ahorita, para que resolvamos lo que las personas están preguntando. Pero entonces yo quiero que quede claridad en que necesitamos un muy buen desarrollo cerebral. Y ¿sí? entonces me están acosando en Facebook. Voy saludando y y ahorita respondemos. Vale. Marquesa dice, le apuesto al psicoanálisis. María Teresa Arla, hola desde Argentina, saludos, gracias por escucharnos desde Argentina. Sandra Evelyn Cabrera, encantada de escucharlos desde El Salvador. Marquesa, el ardor y dolor de pies, según leído, me informan que puede ser problemas de circulación, producción de glóbulos rojos, estancamiento por no avanzar, cistitis frecuente. ¿Cómo recuperar la armonía? Ya ahorita respondemos. De favor algún libro que me sugieran. Ya vamos a sugerir libros. Marila, y bueno, le responde a José Félix contra el tema del hijo. Bueno. Entonces, mira la acogida que tiene nuestro programa hoy. Es que es muy importante. O sea, yo pienso que hay mucha desinformación con relación a lo que es la mente, a cómo funciona, a cuáles son las estructuras cognitivas, porque por eso la gente no le apunta al psicoanálisis junguiano. Bueno, entonces... Espera, dame un segundo. Otro saludo. Marta Galeana, un gusto, claro, gracias por recibirnos. Lauris Platinus, desde Guadalajara. Qué rico que se están conectando de toda América. De toda América, y esa es la virtud de la tecnología, que podemos llegar a todas partes del mundo, por ejemplo en este momento de habla hispana, porque necesitamos ampliar esos conocimientos y necesitamos sacar el mayor provecho de nuestra mente para resolver no solamente los problemas que nos están aquejando en esta sociedad que está tan agobiante, sino también los problemas sociales, nosotros todos los hispanoamericanos. Aquí me toca meter la pausa de Facebook. Analia Cáceres, desde Argentina, hola, bienvenida nuevamente a Ecoradio, otra forma de hacer radio. Bueno,
Entonces, ¿Por vamos... dónde quieres arrancar o por No, dónde continúas? espérame que ya clarificamos cómo funciona. O sea, el cerebro es la antena, la información la tenemos consciente de experiencia de vida o de experiencias de vidas pasadas que vienen en nuestra genética de nuestros ancestros y compartimos otra como humanidad. Marta Lucía, y ahí tengo una pregunta, Ajá. porque precisamente en el programa de Ecolístico que precedió hemos hablado mucho de las vidas pasadas. ¿Carl Jung también le da un enfoque a eso diferente o él conecta con todas las tendencias de analizar las vidas pasadas? ¿Cómo es eso Habla ahí? del inconsciente colectivo, Ok. que es, o sea, leyendo todos los postulados de Jung, es lo que se llaman los registros akáshicos, es decir, Ok. lo que compartimos como humanidad. Y hay una parte fundamental que Carl Jung determina, el self. El self es esa esencia divina, ese DNA energético, eso que somos, es nuestra alma, nuestro espíritu, o sea, como le quieran llamar en todas las religiones, le llaman de una manera diferente. Entonces calculen lo que hay en una mente de una persona. Inconsciente colectivo, Ok. inconsciente familiar, experiencias de vidas de la infancia, experiencias y un inconsciente como país, como cultura, Ok. ¿cierto? Que también nos marca. Y ese self, esa semilla que está allá en el fondo esperando ser, brotar. Un proceso de sanación, un proceso, ahorita se llama proceso de sanación, liberación. En psicoanálisis junguiano se llama individuación, Ok. que es quitarme todas esas capas, sanar, comprender, analizar, pasar a la conciencia, ¿no? Y liberarme para estar desde ese self o esa esencia. Cuando no estamos desde nuestra esencia, es cuando hay sufrimiento, es cuando hay enfermedad, es cuando hay dolor, es cuando hay retraso en el desarrollo de cualquiera de nuestras áreas. Ok. Entonces, el psicoanálisis junguiano, aclaro, lo que busca es ir a identificar cuál es la información que tenemos y cuál es la que está tallando y no nos deja evolucionar. Una característica importante de la mente subconsciente, o sea, de esa información que está bajo la conciencia, es que se almacena allí en forma abstracta y la podemos sacarla de allí en forma de analogías, metáforas, arte, escritura, pintura. ¿Sabe? O sea, por eso es que es tan difícil y tan demorado el psicoanálisis freudiano y que ahorita los psiquiatras se volvieron, medicamento, depresión, medicamento, pero no vamos a explorar esa psiquis a ver qué encontramos allá. Porque es que con las palabras no tenemos acceso a ese subconsciente. Es símbolo. Eso te iba a preguntar. Esa es la diferencia de lo que encontró Freud, que también es fundamental porque tenemos esa parte instintiva, tenemos esos impulsos, o sea, esas fracciones que él determinó, o sea, en realidad son complementarias. Genial, genial. No son una por un lado, porque el ser humano es eso. Pero esa mente abstracta del ser humano, que es la que en película Ok. y la que no sabe cómo resolverse y sale en forma de un tumor, por ejemplo, Ok. ¿sí? Que hay una pregunta ahí Respecto a un tumor, sí. respecto a un tumor. Hay que buscar ver en los antepasados, o sea, la primera es ir a mirar esa historia de vida, ¿cierto? Sí. Mirar a ver qué hay qué pasó, pero nos toca ir después más allá, ir a buscar en el árbol genealógico, o sea, en la psicogenealogía. Hay que buscar si le pegaron un tiro a acuérdense que es analogía, si le pegaron algún tiro a un antepasado en la cabeza, Ok. si se cayó y le dieron un golpe, si fue una muerte violenta por un golpe cerebral. Eso es lo que yo recomendaría que mirar en el árbol para saber que ¿De dónde el fue? niño, es un niño, Es un creo, niño, sí. el niño, Te la leo nuevamente. léemela por favor. Dame un segundo mientras yo la Entonces, vuelvo a buscar acá. es muy importante para poder interpretar nuestra vida, porque nos han enseñado
a que la vida es literal, pero en realidad la vida se lee desde el símbolo. Mira, pregunta José Félix. Hola, mi hijo padece tumor cerebral, meduloblastoma, 2 veces operado y regresa. El hijo sufre, los doctores dicen que no hay nada que hacer, por favor ayuda. Ajá, yo le voy a contestar le voy a contestar más tarde, Por interno. directamente ahí. Ok, Entonces, porque hay que saber, por ejemplo, cuántos años tiene el niño, ok. si es primero, si es segundo, si es tercero, si Ok. está después de que naciera uno muerto, para poder identificar de dónde viene la carga psíquica y empezar a ver, a resolver dónde se originó esa enfermedad. Ahorita estaba hablando alguien de una cosa en los pies. Sí, te lo leo. Marquesa. El ardor y dolor en pies, según leído, me informan que puede ser problemas de circulación por producción de glóbulos rojos, estancamiento porque no avanza, cistitis frecuente. ¿Cómo recuperar la armonía? Ahí en esos casos no hay un manual genérico para decir a esta persona. Bueno, se ha intentado, hay un libro que se llama La Metamedicina y en la biodecodificación también hay libros donde ustedes van a encontrar que los pies en realidad simbolizan las raíces. Sí. Pero para poder identificar cuál es la causa de una patología, en este caso pues que ya tiene manifestación física de una patología, hay que mirar la historia. Entonces hay que mirar qué número de hijo es, de dónde viene, qué simbolizan los pies. Okay. Por ejemplo, yo con los pacientes, no se puede generalizar, porque por ejemplo, a veces generalizan cuando están haciendo una visualización o que visualiza el arco iris, el color rojo, el azul, porque por ejemplo, para un paciente, el azul o el rojo puede representar sangre, violencia que la vivieron sus antepasados. Para otro el rojo puede ser pasión, que hay una marcado pasión, son sanguíneos en sus árboles, en sus familiares. Entonces hay que hacerse los análisis específicos para poder identificar la causa específica, y con la causa específica es que se logra hacer la sanación o el proceso de liberación o el proceso de individuación. Bueno, individuación se hace referencia más a estar desde ese self, desde ese centro, pero en ese centro ya no hay manifestaciones de enfermedad. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que cada persona es diferente, cada persona tiene una historia de vida, un árbol genealógico diferente, y pues para resolver esos temas específicos sí hay que hacerlo con un análisis o con otra información adicional, en el caso del tema del niño y en el caso de los... Bueno, con relación a la depresión, porque veo que también han hecho unas preguntas por depresión. La depresión simboliza estar en el pasado. Hay que buscar una carga de dolor, de tristeza, de pérdida en el árbol, primero en la historia de vida, pero que muy seguramente tiene sus raíces en el árbol genealógico. ¿Por qué? Les voy a contar un caso, por ejemplo, de una paciente que atendí la semana pasada. Es una paciente que empezó con episodios de depresión a los 33 años. Ella tiene en este momento 50 años. Y lo que han hecho es medicarla, porque hay temporadas que está bien, y hay temporadas que vuelve y reincide, ¿no? Y vuelve y aparece la depresión. Entonces lo que han hecho es medicarla, pero pues ya está aburrida porque ella tiene épocas en que está eufórica, está feliz, sobre todo cuando está de viaje, cuando está, ella tiene un trabajo que le implica viajar por muchas partes. Cuando ella está por fuera, está muy bien. Okay. Cuando regresa al país es cuando empieza otra vez esta marcada tendencia y empieza a bajonearse. Depresión significa abajo, ¿no? Estoy en un hueco,
en una depresión y no logro salir. Hay que buscar la analogía. Bueno, entonces empezamos a buscar de edad clave, empezó a los 33 años. Bueno, empezamos a hacer el análisis y a buscar en la historia personal. No encontramos pues no encontramos la causa en su historia de vida. Entonces vamos a analizar el árbol genealógico y encontramos que ella es segunda hija. Y está sustituyendo, es decir, la hermanita mayor se murió. La hermanita mayor se murió a los 13 años, tenía la niña cuando murió. Y ella tenía como 5 o 6, no recuerdo bien. Sí, se llevaban bastante tiempo. Entonces, primero empezó a hacer el reemplazo de la otra. Entonces, ahí ya reemplazar un muerto analógicamente me meto en lugar del muerto. Ahí ya hay una tendencia a vivir el pasado, a no vivir desde la esencia. O sea, ahí ya hay un lío. Segundo lío. La hermanita se llamaba Susana, ¿sí? Y resulta que, bueno, Susanita se murió cuando tenía 13 años por un problema, creo que era polio o algo así. Entonces resulta que la mamá de mi paciente se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la mamá de ella se llamaba Susana. Y resulta que ella quedó huérfana cuando tenía 13 años también. Entonces ponle cuidado. Ella queda huérfana, o sea, se muere su mamá, que sí se llamaba Susana, como la hija que se murió. Ella se murió cuando yo tenía 13 años. Entonces luego viene y tiene una hija, su primera hija le pone Susanita también, y se murió cuando tenía 13 años. Y resulta que la mamá de mi paciente tenía 33 años cuando se murió su hija. Entonces, esta mujer lo que hizo fue tragarse todo. Es decir, no manifestó dolor, no manifestó tristeza, siguió su vida normal. Empezó una vida de extraversión, llama Jung, ¿no? O sea, hacia afuera. Y reprimiendo toda esa confrontación interior. Pues es un mecanismo de defensa natural en unas personas más marcados que en otros. Entonces, claro, ¿qué viene y hereda entonces ella? O sea, en las cargas psíquicas y lo no resuelto en el árbol es lo que se hereda. Entonces viene esta segunda hija y a los 33 años, que es la fecha que se marca cuando ella tuvo ese duelo sobre su primera hija, Susanita, o sea, su hermana, es cuando aparece la depresión. O sea, coincide la edad de la mamá con la edad de ella. Exactamente, entonces esas son las cosas que uno tiene que buscar, que son analogía, porque el subconsciente es completamente analógico, simbólico, metafórico, es símbolo. Entonces, eso le dio la instrucción a ella, o sea, ¿por qué también la psiquis hace eso? Porque yo necesito saber quién soy. Estoy en un proceso de búsqueda de mi identidad. Es una necesidad del ser humano, ¿sí? Saber quién es, qué vino a hacer, cuál es mi misión, pertenecer a un clan. Así peleé con el clan todos los días, pero es una necesidad de pertenecer. Entonces, por eso la psiquis empieza a buscar, bueno, yo a quién me parezco, chon, chon, y hay unas líneas de sucesión bien marcadas porque en la naturaleza todo es perfecto. Marta Lucía, me están acosando por Facebook. Pero entonces hemos ido ya resuelto muchas inquietudes que nos han planteado. Bueno, entonces yo cierro el tema de la depresión. Hay que buscarlo en el árbol genealógico, como les decía, una tristeza, un duelo, una pérdida, alguien que se tragó las emociones. Aquí quiero decir algo. A través de Plenitud y Armonía te contactan para cualquier consulta. Ahí está la página web www.plenitudyarmonía.com. Sí, claro. Una consulta contigo. Sí, claro. La gente quede tranquila que si quieren profundizar más en la página web de www.plenitudyarmonía.com, ahí consiguen a Marta Lucía. Ahí me consiguen, ahí está toda mi y información. Si no me lo en el correo que te conseguimos, te conseguimos. Ahí está la página y cómo acceder a las citas, todo eso. Son citas presenciales para las personas que están en Bogotá o citas vía Skype o vía medios virtuales.
También yo voy a los países. Este año no he Próximamente definido. en Argentina. No he definido la fecha, está haciendo mucho frío todavía. Pero que además tengo muchos seguidores en Argentina. Por ejemplo, Los amo, nos son están grandes saludando. personas. Me devuelvo un poco para no perder saludos. Analia Cáceres, desde Argentina, preguntando por los 4 acuerdos. Imagino yo que quiere saber algo sobre esto, pero voy a saludar. Adriana Mar, desde Querétaro, en México. Elsa María Guillermo Serrano, desde Argentina. Otra vez, Analia Cáceres pregunta, ¿cómo explicar los espejos? Ya les voy a explicar los espejos, que es Analia fundamental. Cáceres vuelve y pregunta los árboles genealógicos. Saluda a Teresa Hernández desde Uruguay. Analia Cáceres pregunta, mi hijo tiene depresión, tiene 19 años, ¿de familia viene? Es heredada, exactamente. Hay que buscarla en el árbol. Analia Cáceres vuelve y dice, los psiquiatras no lo quieren medicar. Genial, y me parece maravilloso que no lo mediques. Hay que buscar otras alternativas, que de todas maneras las medicaciones lentifican el sistema nervioso, ¿no? O sea, entonces no está óptimo. Hay que buscarle la causa, que es lo más importante para poder que solucione eso. María Soto Yarto pregunta, mi nieto desde los 4 años se le presentó tumor cerebral, se llama ependimoma y ya lo operaron 2 veces. Y también dicen los médicos que ya no hay nada que hacer. Por favor, ayúdenos. Hay que buscar en el árbol, eso sí. Ustedes pueden ir a hacer haciendo el ejercicio, ¿no? O sea, es tomar los datos de ir armando ese árbol genealógico, respetar los sitios, o sea, pues, se ubican ustedes primero en el sitio que les corresponde, si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto hijo, y llenar los espacios en ese orden, y arriba se colocan los padres, los tíos en orden. Es importante saber si hubo pérdidas, si hubo muertes prematuras, porque se corren, y cuando se corren es cuando se entra a cargar con líneas que no nos corresponden. Y así, y empezar a averiguar de qué murieron, en qué trabajaban, si tuvieron enfermedades, si tuvieron quiebras, si tuvieron desplazamientos. En Argentina, por ejemplo, lo que he encontrado yo en los pacientes argentinos, hay una nostalgia muy de base, muy profunda, así como el tango. Ok. Porque la mayoría son hijos de inmigrantes desplazados que salieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, buscando otros horizontes. Entonces dejaron sus familias, dejaron sus tierras, sus trabajos, y eso genera como esa nostalgia y esa sensación de pérdida como colectivo que genera las depresiones económicas a nivel de país. Okay. Porque eso también, influye todo eso a nivel de país. Bueno. Me están acosando. O sea, pero vamos. Yo voy anotando, yo ya estoy anotando aquí las... Andri Jiménez nos saluda, dice, háblame un poco de los síntomas. Ay, qué pucha, se me perdió ahora. Un segundo que se me perdió. Háblame un poco de los síntomas de la lupus manifestado en hueso, piel y corta respiración. ¿Cómo buscar? Pero devolvámonos a los 4 acuerdos, que es una de las cosas que tenemos. Bueno, no me dejes olvidar del lupus. No, aquí vamos tengo, en orden. Bueno, los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos es un libro maravilloso que nos muestra cómo comunicarnos, ¿no? Cómo no estar prejuzgando. La comunicación con los otros seres humanos tiene que ver con lo que la siguiente pregunta, que era la del espejo. La del espejo, bueno, sí, señor. La ley del espejo está basada en el principio de sincronicidad de Jung. Entonces resulta que la vida también es maravillosa y nos muestra cómo está nuestro subconsciente y nos pone aquí en la realidad todo. Por eso dicen, como es afuera, es adentro. Si yo tengo mi vida afuera caótica, si tengo una cantidad de acontecimientos, si me choca la gente odiosa, si digo la gente es envidiosa, si siempre hay robos permanentemente, si hay problemas sin resolver, o sea, casos como los que se presentan de salud. Entonces, se está manifestando la ley del espejo. Cuando llega una persona a mi vida que yo la detesto, es un espejo. Entonces la gente pelea y dice, no, yo no soy así, yo no soy envidioso, yo no soy o no estoy odiando a la humanidad, yo soy más simpático.
te está mostrando que tienes eso en los genes, que es un tema del árbol o de los ancestros que está ahí esperando resolverse. Nosotros como seres humanos tenemos 3 misiones. La primera, una misión con el árbol. Cada hijo que nace en el árbol es una esperanza para que se sane ese árbol y para ser libres y dejar de repetir esas historias o de padecer lo que los otros no resolvieron. Pero para eso vinimos nosotros aquí. Entonces tenemos una misión con el árbol. Por eso es tan importante conocerlo, saberlo, asimilarlo, liberarlo, etcétera. Porque son nuestras células. Segundo, tenemos una misión con nosotros mismos, de ser, o sea, de ese proceso de individuación y venir a ser quienes realmente somos desde nuestra esencia, nuestra conciencia divina. Y tenemos una misión social. Desde ese ser, desde esa esencia, cómo contribuyo yo a generar un mundo mejor. Entonces yo siempre les digo, son 3 misiones. Genial. Entonces, ese espejo, la ley de la sincronicidad funciona porque es una ley, o sea, todo en el universo es perfecto. Entonces, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que yo tengo un tema sin resolver. Si hay cada rato me roban, entonces hay que mirar en el árbol a ver a quién era el que robaban o quién estaba robando a otros cada rato. Entonces, es un análisis, no se lo tomen a pecho, no es de historia de vida, porque a veces puede ser de historia de vida, ¿sí? Desde el vientre materno hay que analizar hasta la edad que tenga la persona, pero por lo general, miren, el 80% de los acontecimientos de la vida provienen de árbol genealógico, el 20% de tomar malas decisiones. Ah, genial. De no tener una muy buena estructura de operaciones cognitivas. Entonces, a veces las relaciones se dificultan, estamos hablando de los 4 acuerdos, ¿no? Sí, de los 4 acuerdos. Se dificultan porque resulta que me sale un jefe, o sea, violento, agresivo, maltratador, y yo lo odio y lo detesto, y resulta que me está mostrando al abuelo odioso, rabioso, maltratador que la abuela no pudo perdonar. Okay. Entonces, cuando yo aprendo a ver con los ojos del alma, a amar, a resolver entonces es cuando ya no, y sano ese abuelo maltratador que hace que todas las mujeres de mi árbol odien a los hombres, por ejemplo. Entonces, hasta que yo no sane eso, siempre me va a aparecer un jefe, o sea, una figura de poder, sea el marido, el jefe o la jefa, de pronto tenga energía masculina, que me está mostrando ese tema no resuelto en mi árbol. Ah, sí. Entonces, yo les digo a veces, es que yo detesto a esa persona. Mira a ver quién es. Hay que mirar si es tu padre, si es tu abuelo, si es tu tío, si es tu tatarabuelo, si es tu hermano. ¿Quién está mostrando, quién está representando a esa persona? Y ahí te hago una pregunta, Marta Lucía, porque es que, claro, hablas de él, pero entonces eso mismo se repite en los hermanos, o cada uno tiene un ascendente, una influencia. ¿Cómo funciona ahí? Sí, eso funciona. La carga psíquica depende del puesto en que se nace. Okay. Pero obviamente todos como clan comparten, Okay. porque hay unas genes dominantes como en genética. Los principios de genética funcionan igual. Hay unos genes dominantes, o sea, una carga psíquica dominante por el puesto, y hay una carga psíquica recesiva, es decir, esa es la difícil, porque esa es la que tengo bien escondida y la que me muestran todas las personas que llegan. El trabajo de los 4 acuerdos es hermoso porque tenemos que aprender a amar. Y amar significa entender que cada persona tiene 16 tatarabuelos encima, 8 bisabuelos, 4 abuelos, tíos, padres, con experiencias de vida tallando allá, cargados. Entonces hay que aprender a contextualizar. Cuando yo aprendo a contextualizar, aprendo a ser más comprensivo. Y cuando aprendo a leer la vida estoy interpretando los símbolos. Hace poquito me invitaron a una emisora de una universidad. Estábamos en la mesa de trabajo, pues. Entonces ellos me decían, eso es pensamiento ancestral. Eso es o sea, volver al símbolo. O sea, eso no es racional, eso es un pensamiento ancestral, como si fuera malo.
pero es que resulta que es la otra mitad de nuestro cerebro. Claro. Y este mundo en este momento está loco, está lleno de depresión, de ansiedad, de angustia, de no saber quién es, por ese excesivo desarrollo de la racionalidad, porque es de la racionalidad, porque ni siquiera es la lógica, ni siquiera es el sentido común, pero es negando ese otro hemisferio cerebral que es el del símbolo, el de lo ancestral, el de la conexión con el mundo, la naturaleza. Entonces hay que hacer esa unión de esos dos hemisferios. Y fíjate que lo que estás diciendo, cuando ve la contaminación en el mundo, es un hecho netamente racional. Es más fácil usar desechables, que fue la moda que nos vendieron, y mira lo que se convirtió todo. ¿Te acuerdas de los comerciales de los vasos desechables? No, yo tomo solo acá y bótelo. Pero resulta que eso generó, dentro de la racionalidad, generó un problema y nunca me dieron las consecuencias. Claro, eso es lógica. Entonces es un raciocinio muy raro que no tiene una fundamentación dentro de la lógica o dentro del sentido común. Exactamente. Sentido común, que es muy relacionado con la intuición. La intuición es una capacidad cerebral, y de la mente que es a la velocidad del rayo. Es decir, cuando yo tengo buena capacidad de lógica, de raciocinio, de análisis, de síntesis, o sea, el cerebro ya procesa así. Ya, y como hay un buen desarrollo del pensamiento abstracto, entonces ya no necesito pensar, sino que percibo y sale la información. Entonces hay personas supremamente intuitivas. Entonces ya está aquí, ya te lee. Tú estás así, porque está haciendo toda esa lectura de lo no verbal, de todo lo que tú estás manifestando. Entonces eso es intuición y eso es una capacidad bien importante para desarrollar. Además hay personas que son muy fáciles de leer, ¿no? Facilísimas de leer. Marta Lucía, una pregunta ahí. Hoy se habla mucho, obviamente, de lo racional y del mundo racional y del mundo irracional. Entonces hay tendencias de pensamiento que están invitando a que se salga uno de lo irracional, que se vaya uno un poco más allá y trabaje un poco más desde la intuición, de su lado. Pero la intuición es una operación alta, de alta inteligencia, y mira que lo tienen las personas sabias. Y las personas, mira nuestros ancestros, abuelos, conectados con la naturaleza, no necesitaban ir a la universidad, porque ellos eran sabios, porque conocían los ciclos de la vida, estaban conectados con esa parte simbólica, ritual, sí, que nos conecta con el mundo. Pero resulta que la racionalidad lo que nos ha hecho es desconectarnos de ese mundo abstracto, desconectarnos de esa conexión con la esencia, con la vida, con los ciclos normales. Por eso tanta depresión y porque aparte de que, o sea, se puede traer de los ancestros una carga transgeneracional fuerte con depresión, pero hay personas que logran superarlo porque han tenido un muy buen nivel de desarrollo de conciencia. Entonces lo pasan suave. Okay. Marta Lucía, obviamente en ese tema de la depresión, las personas comienzan a buscar salvavidas, el alcohol, las drogas y todo esto, pero son salvavidas momentáneos, el hecho de que se refugian en alguna cosa y salen de eso y viven flotando ahí. ¿Cómo se entiende? Y no solamente con lo de la depresión. Hay muchas personas que he encontrado yo en el consultorio que consumen psicoactivos o son adictos a la droga o a la pornografía, o sea, a estas cosas que le generen un bienestar psíquico. Exactamente, porque resulta que la condición de base es terrible. Es decir, traen una carga transgeneracional tan fuerte que necesitan, o sea, sentir bienestar de alguna manera. Eso se llama analgesia. Es como cuando a unas personas le duele mucho una rodilla o le está doliendo la cabeza, las migrañas, se toma unas pastillas eso para que le genere analgesia. Las personas que tienen estas tendencias al trago, a los psicoactivos, la causa original es una analgesia y allá hay que irla a buscar. O sea, yo por eso digo, no se puede juzgar a nadie, estigmatizar a nadie. Eso es lo primero que uno aprende cuando entiende el funcionamiento de la mente subconsciente. Es lo primero. Yo quería volver un poco a lo que nos estaban preguntando sobre los tumores. En los tumores cerebrales, en la medida que se encuentre la razón, ¿hay posible curación?
Bueno, reversar una patología de ese tipo es bastante difícil, pero lo que sí genera es alivio psíquico y estabilidad, ¿sí? O que se resuelva la situación. Entonces, no se reversa, pero puede generar una mejor calidad de vida y un alivio psíquico para todo el clan. Encontrar la causa, de pronto fue una muerte injusta, o sea, tantas cosas. Tuve una paciente llena de pero unos dolores de cabeza impresionantes, luego un tumor, y resulta que el tío, uno de los tíos, y se llamaba como él en su segundo nombre, se sentía culpable porque estaban montando bicicleta una vez con otros y él como que tuvo la culpa del accidente del otro y se pegó en la cabeza. La culpa es lo que generó que tuviera esa malestar y esos tumores y esas cosas en la cabeza. Entonces, miren, todo tiene un origen. Cuando se encuentra la causa, pues eso va a generar alivio total, alivio psíquico, y resolver la situación, sanar esos genes va a hacer que tengamos una vida diferente, una calidad de vida diferente. O sea que Marta Lucía, entre más rápido, según un análisis junguiano, llamémoslo así, para uno es mucho mejor. O sea, esto es mejor hacerlo en la adolescencia, cuando son niños, o cuando lo recomendado. Claro, porque las personas llegan al consultorio porque ya no tienen, ya recurrieron a todo. En Colombia, claro, ¿no? Y en algunos otros países. Argentina es diferente porque tiene pues otras raíces europeas y allá, pues de allá viene la tradición psicoanalítica, ¿no? Pero en nuestros países de más para arriba no hay tradición psicoanalítica, entonces llegan allá porque dicen ya he pasado por el psicólogo, por el psiquiatra, por el chamán, por el exorcista, por todos, por el brujo, a ver quién me soluciona el problema, ¿no? Pero es entender, y no solamente es que vayan a resolver el problema del consultorio, sino yo también hago un proceso de que enseñar a que la vida hay que leerla de una manera diferente. Pero para eso miren, los mejores terapeutas, porque por ejemplo miren a Jodorowsky cómo resuelve un caso en 5 segundos. Y él lo resuelve porque él es artista. Él tiene todo un hemisferio izquierdo fuerte, racional, con estas operaciones mentales de clasificación, síntesis, creatividad y todo eso, pero también es artista, es decir, tiene su hemisferio derecho completamente desarrollado también. Entonces aquí a nivel del cuerpo calloso se generan una cantidad de conexiones neuronales que permiten que pueda ver y comprender holísticamente las situaciones, no solamente desde lo abstracto, desde el símbolo, sino también desde lo que está pasando en la parte racional, operacional. Por eso se dan esas grandes soluciones, y esas grandes soluciones son con ritos, él los llama psicomágicos, pero es lenguaje para la mente. Es lenguaje para la mente. Ajá, entonces es fundamental entender que a veces la sanación viene con esos, como lo llama Jodorowsky, actos psicomágicos que vienen desde el símbolo. Por eso el perdón, es hacer el Ho'oponopono, o sea, genera tanto alivio psíquico y bienestar en las personas, porque es que estamos trabajando a nivel del abstracto. Genial. Estoy sin batería en este momento, pero ¿qué es el Ho'oponopono que lo he escuchado mucho en estos días? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica proveniente de las tribus hawaianas, que significa corregir el error o sanar el vínculo, y es la cosa más efectiva que hay. Impresionante el movimiento energético, y eso vamos a hablar en otro programa, pues porque de cómo los pensamientos, las emociones, todo es energía, y cómo se mueve esto a través de la mente. Eso lo vamos a trabajar en otro programa, porque pues hoy yo creo que ya hay suficiente información para ponernos a pensar
Lo más importante es para entender que el mundo es otra cosa a como lo estamos viendo en los medios de comunicación o a como lo estamos leyendo. Hay que aprender a leer desde el alma, hay que aprender a leer desde el símbolo, hay que aprender a leer desde ese hemisferio derecho que está tan cercenado en este momento. Volví, Marta Lucía. Bueno, Retomemos entonces, la de Andri Jiménez, que dice, háblame un poco de los síntomas de la lupus manifestado en huesos, piel y corta respiración, cómo buscar. bueno, el lupus... Y dice, cómo buscar una vez que detectas al paciente, al yaciente de una persona y se hace carta de liberación, ¿qué más procede? ¿Es suficiente? Ese chico vivió con su hermano 30 años y creo que es otra cosa diferente. no es solamente, hay que organizar el árbol. Hay que organizar el árbol. Ah, perdón, perdón, yo aquí me equivoqué. A ver. Una es la del lupus y Adriana Mar hace otra pregunta. Es que pensé que era Adriana la misma. Vámonos con el lupus, Con el lupus primero. sí. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune las enfermedades autoinmunes se caracterizan porque las células se atacan a sí mismas. Es decir, se empieza a generar anticuerpos contra las mismas células. Los anticuerpos son células de defensa que produce el cuerpo para defenderse de ataques exteriores, como los virus, las bacterias, los parásitos, etcétera. Pero resulta que hay una condición de las enfermedades autoinmunes y es que empieza a desarrollar y a producir anticuerpos contra sí mismo. Entonces, miren la simbología y miren la analogía. Me estoy atacando a mí mismo. Mi cuerpo se está atacando a sí mismo. No me estoy reconociendo. A veces se presenta lo que he encontrado es que en el árbol hay un no reconocimiento. Entonces, puede proceder de una abuela o una bisabuela que fue madre soltera, por ejemplo, en 1920 Sí. o en 1800, donde la cosa era fregadísima y madre soltera era terrible. Total. ¿Sí? Aún en los años 80. Entonces, eso genera una culpa, eso genera una vergüenza, por un lado, en los genes. También hay que ver qué puesto está ocupando ella. Y para saber si está representando al que no reconoció, o sea, al abuelo desconocido que no está incluido en el clan, que no reconoce a la mujer, a la descendencia, o ella está cargando está recibiendo la carga psíquica de la abuela que no se reconoce, que no la reconocieron, que es bastante probable para que ella no esté reconociéndose a sí misma, es decir, que sus células no se estén reconociendo a sí mismas. Okay. Entonces, hay que buscarlo en el árbol. O sea, en realidad yo lo que recomiendo es que lo primero que cuando yo estudiaba bacteriología, porque fue mi primera carrera, que antes de llegar al psicoanálisis he pasado por muchas formaciones. Resulta que la genética, pues yo vi una materia, no solamente genética 1, 2, 3, 4, bueno. Sí. Y decían, en esa época uno tiene que hacerse un mapeo genético para mirar a ver qué enfermedades puede tener para hacer prevención. Y resulta que ahora estoy en el momento de la vida que estoy haciendo la genética, pero desde la psiquis, no desde el psicoanálisis. Sí. Y resulta que es lo mismo, es decir, hay que hacerse un mapa psicogenealógico para saber qué es lo que estoy cargando, de qué es lo que me tengo que liberar, qué me está frenando en la vida, qué está impidiendo mi desarrollo en una o en varias áreas de la vida, o en ninguna, pero me siento aburrido con depresión existencial. ¿Qué es lo que pasa? Marta Lucía, me voy a esconder allí en el máster porque tenemos en la otra transmisión más preguntas y no quiero dejarlas pasar por alto. Porque tenemos 2 transmisiones activas en este momento. Tienes 2 transmisiones activas. Entonces esto es una locura chéverísima. Virginia Cataño, una prima mía, buen programa. Ella está desde Perú. Ella creo que está en Pucallpa. O no sé si un está saludo. En Lima. Stephanie Cabulla, gracias por estar. Fernanda Restrepo. Y quiero desde acá hacer una pregunta que hace Fernanda Restrepo. Pregunta, mi hijo acabó de perder su abuela, está muy triste. ¿Cómo ayudarlo? Es un niño de 13 años. De niño de 13 años, sí, esos duelos hay que solucionarlos haciendo, o sea, todo este tipo de cosas para que no se vayan a instalar, o sea, se repriman, hay que
llevarlas a la vivencia y a la experiencia. Entonces sería muy importante llevarlo y que él hiciera un homenaje especial y un reconocimiento a su abuela. Es decir, es un reconocimiento, un ritual, porque eso le va a generar muchísimo alivio psíquico y no va a quedar con esa depresión. O sea, obviamente va a quedar con una tristeza, ¿sí? Pero al hacer un reconocimiento se está exaltando la vida, se está exaltando el amor y se está sacando todo aquello de pronto que no se dijo, que no se vivió, que no se experimentó. Entonces, por eso los reconocimientos en el árbol son muy importantes. Qué bueno. Saludos a Leonor Adriana Díaz, un abrazo gigante. A Carlos Enrique Martínez nos está escuchando y viendo. Dice María Wilman, ¿qué hace la persona cuando encuentra la causa en el árbol? Pero antes, Fernanda también preguntó sobre las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares provienen de otra línea que no es de la psicogenealogía, pertenecen a una investigación que se llaman los campos polimórficos o polimórficos. Uy, esa sí está compleja, ¿no? Sí, esas se las voy a investigar. Bueno, en todo caso, corresponde a otra corriente, no es una corriente, no proviene de las corrientes psicoanalíticas. Entonces tiene como sus bases, son más energéticas. Okay. Las constelaciones familiares son importantes porque muestran como un evento de esa historia y la psiquis, algo que está en el subconsciente de la persona o en el subconsciente familiar que salta a la vista. Okay. Pero de que salte a la vista, hacer la comprensión, la liberación es diferente. Yo recibo a muchas personas que van a la constelación, pero a veces no logran como hacer la toma de conciencia de qué es y por qué, ¿sí? Una de las virtudes de la psicogenealogía, que proviene de una línea psicoanalítica, es poder contextualizar toda la dinámica del árbol. Entonces, si encuentra uno la raíz y la causa, la encuentra y la resuelve. Qué bueno. Ese es el tema, esa es la virtud de la psicogenealogía. Yo parezco acá ¿cómo se llama eso? Un patinador, porque recuerdo que leí la otra pregunta, Marta Lucía, de María Wilman. Sí. ¿Qué hace la persona cuando encuentra la causa en el árbol y que tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Cuando encuentra la causa. Cuando encuentra la causa. Hay que hacer la reparación, Okay. la sanación, y por eso eso se hace, pues depende de lo que se encuentre, en qué parte del cuerpo esté instalado, ¿sí? Porque yo puedo encontrar, por ejemplo, una tristeza, un duelo, un reconocimiento en un árbol genealógico, pero una persona la puede tener en la cabeza, otra la puede tener, la puede tener instalada en el plano físico. Okay. ¿Sí? Otra persona la puede tener en el emocional, es decir, una persona tiene migrañas, la otra puede tener estados alterados emocionales, Okay. ¿sí? O la otra tiene en el pensamiento, o sea, tiene pensamientos permanentes del no reconocimiento y lo pasa a la realidad con que el jefe no lo reconoce. Es decir, también depende de la estructura individual, de cómo procesa la información y a qué plano la pasa. Si la tienen en la realidad, si la tienen en el emocional, en el físico, entonces hay que ver. Bueno, vamos a la pregunta que hace Adriana Mar. Dice, una vez que detectas al paciente... Al yaciente. ¿Al yaciente? ¿Al paciente o al yaciente? Dice el yaciente. Bueno, el yaciente es aquel yaciente? Que se murió. Ah. Es decir, hay un vacío que queda ahí en el árbol y que a veces no se respeta, no se reconoce, y resulta que se empiezan a correr todos y el que sigue, el que lleva el bulto, directamente, pero todos para allá. Adriana me perdonará, pero pensé Entonces, que era paciente. ella pregunta que sí. ¿Qué? Una vez que detectas al yaciente en una persona y se hace carta de liberación, ¿qué más procede? Hay que organizar el árbol, hay que respetarle, o sea, no solamente bastan las cargas de liberación, hay que hacer toda la organización del árbol genealógico, pasarlo al físico, al 3D. Yo recomiendo mucho la película de Coco. Ok. Porque
así como el Ho'oponopono proviene de las tradiciones hawaianas y sirve tanto para sanar esos vínculos y liberar uno todas esas cargas energéticas, emocionales con los otros, toda la tradición de la cultura de los muertos está basada en eso, en reconocer a nuestros ancestros y en liberar a nuestros ancestros. Y esos rituales son los que sí permiten que haya un movimiento psíquico. Entonces, yo sí le puedo hacer una carta de liberación, pero es que yo tengo que ubicarlo. Aquí está él, aquí estoy yo, luego sigue este. Entonces hay que hacer un mapa, una representación gráfica del árbol psicogenealógico para poder que se organice ese sistema en el subconsciente. Yo lo tengo que organizar en el subconsciente. Ok. Eso quiere decir que vamos a hacer un ejemplo en el próximo programa. Ella dice, Adriana Mar dice que este chico vivió con su hermano 30 años y gracias a esa liberación dejó de fumar. Sí. También pregunta Adriana Mar, ¿cómo sanas una vez que detectas la herida, el rencor hacia la figura paterna que fue agresivo y violento en tu ejemplo? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se sana? Haciendo la representación y la inclusión dentro del mapa psicogenealógico, entender cuál es la carga psíquica que él trae y de dónde la trae. Porque si él la tiene es porque viene de más atrás. Entonces, cuando uno logra ver ese padre violento, deshumanizado, lo ve como el resultado de una cosa re heavy atrás, Okay. es cuando logra uno contactar con el amor y la conciencia. Genial. Y logra liberar esa carga, logra perdonar desde el corazón y liberarse de eso y de las posteriores consecuencias de seguir encontrando masculinos con esas características. María Guadalupe Rangel Ceballos, sí, efectivamente se me acabó la batería de mi micrófono porque hemos tenido aquí programa toda la tarde. Mi nombre es César Augusto Cataño, productor general de Eco Radio. No lo pongo ahí porque no me gusta darme tanta vitrina, pero acá estoy. Ver, pero si eres el productor y el creador de este maravilloso medio de comunicación. Dice, la transmisión se detuvo, pero seguramente fue tu internet que tuvo algún problema. Andrés Jiménez, muchas gracias. Por favor, repitan la información de la doctora, cómo localizarla. Bueno, repito, mi nombre es Marta Lucía Ramírez, junguiana, por favor, psicoanalista junguiana. Es importante que esté la claridad porque son metodologías completamente diferentes. Como dije, son complementarias y me pueden encontrar en www.plenitudyarmonía.com. Ahí encuentran en la página web toda la información pues mía de de cómo he llegado acá y encuentran toda la información acerca de cómo acceder a la psicogenealogía, que es el mapa psicogenealógico. Llevo 8 años de experiencia y de unas experiencias maravillosas. En realidad, miren, no hay nada como el alivio psíquico. Sí. Es decir, cuando uno resuelve un temita de esos que está ahí, o sea, generar alivio psíquico, eso es quitarse una tonelada de peso de encima. Literal. Yo soy testigo de eso y eso que le he completado la tarea. Ahí vamos a completarla. Estamos esperando nuevamente el programa para completarla. De juiciado, que no has terminado con tu Pero soy un testimonio real de eso, Marta Lucía. No porque esté a tu lado, sino que todo lo que hemos hecho realmente le quitan un peso de encima. Sí, y yo llegué, después en otro programa les contaré la historia, yo llegué porque tenía una carga psíquica fuerte, pesada, y yo decía, esto no puede ser, eso no es el destino, yo no puedo estar, porque cuando se repiten historias, la gente dice, no, eso es que tiene a Venus encima de yo no sé qué, está determinado, es el destino, y yo no he sido fanática del destino, he sido del determinismo, sino de la libertad. Yo digo, pero el ser humano puede hacer lo que quiera, sí puede hacer lo que quiera cuando sana el árbol. Claro. Y llegué a eso para liberarme de una carga psíquica. Aide Terrazas pregunta que cómo se llama la película que vimos. Adriana Mar le contestó, muchas gracias Adriana. Coco es la película. Coco es una película bellísima que habla sobre y que nos muestra todo lo de los ancestros y esa maravillosa tradición mexicana sabia, muy sabia. Adriana Mar dice, muchas gracias por compartir la sabiduría, Marta Lucía.
María de Jenkins, de Jenkins dice, mi esposo no habla español, ¿puede consultarlo en inglés? Sí, claro que sí, en inglés lo pueden consultar porque Marta Lucía cuenta con todos los apoyos bilingües para hacer la consulta. Para hacer la consulta, Sí, sí. no hay ningún problema. Bueno, Pues bueno, Marta Lucía, es que qué maravilla el programa, sin pausa, sin nada, Estamos públicamente hablando. bellísimo, genial. Sí. Yo creo que podemos corrernos unos minutos más para seguir hablando un poco de este tema. sí, yo para- voy para- a ir para ampliar. redondeando un poco, Pero no, acá concluyendo. todos quieren, mira, ya, espérate, Pilar Rosales, liberación psíquica, interesante, gracias. Pilar, muchas gracias. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando, qué rico saber que nos escuchan, no solamente aquí en Colombia, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y nos encanta saber que se están conectando de diferentes países. Hoy hemos estado muy de Argentina, Salvador, México. Genial. Próximamente en México, ¿vas a ir a México? Todavía no lo tienes en plan. Estoy organizando México yo creo que sea final de año. Lo que pasa es que ahorita tengo bastantes compromisos acá en Colombia pero sí mi interés es ir a México. Hace poquito llegué de España, de Madrid, muy, muy interesante, porque no solamente, tenemos el inconsciente familiar, sino también ese inconsciente de país, ¿no? Que la sumatoria de todos nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos esa genética muy marcada hacia la violencia, el desplazamiento, ¿sí? Y el abuso. El abuso y el saqueo, que es lo que se manifiesta en nuestra cotidianidad. Y cada país tiene su particularidad, como su transgeneracional como país, que también es muy interesante y se va sanando en la medida en que cada uno de nosotros vamos sanando y vamos liberando esa información y estamos dentro de nuestra esencia, entonces podemos hacer una sumatoria y hacer una transformación real. Lucía, me están preguntando desde Estados Unidos por tu teléfono, pero yo diría que te pueden contactar en la página web, que ya lo voy a escribir acá Por la también. página web me contactan y me consiguen, inclusive a veces contestamos más rápido por los asesores y todo eso por la página de web, porque pues como comprenderán mi teléfono vive apagado la mayor parte del tiempo porque estoy en consulta y pues no me distraigo. Sí recibo WhatsApps, pero entonces a veces me demoro un poco en contestarlos. Acabo de colocar para María D. Jenkins y Eddie Jiménez, acabo de escribir la página web ahí en el chat de Facebook. Plenitudyarmonía.com, exactamente. Con mucho gusto, con mucho amor, con toda la experiencia a la orden de toda la persona que lo necesite. En realidad es fundamental, yo pienso que es de vital importancia primero saber, o sea, quiénes somos desde esa perspectiva de esas cargas psíquicas y liberarlas. Este programa se llama Psicoanalízate con Marta Lucía porque yo quiero hablar de muchísimas cosas que si nosotros comprendemos y si nosotros sabemos y tenemos ese conocimiento y esa conciencia, pues vamos a tener una muchísima mejor calidad de vida y vamos a tener, o sea, vamos a formar a nuestros hijos de una manera diferente, porque los muchachos ahora, los niños no tienen unos elementos claros como para que estén bien posicionados en este mundo moderno, posmoderno ya. Sí. Entonces hay que tener esas herramientas claras, pero es que nos hemos quedado solo con los conceptos, o sea, estamos en un mundo muy dinámico, demasiado dinámico, cambiante, pero estamos con los viejos conceptos que no son operantes con relación al funcionamiento de la mente, de la educación, de lo que es lo que tenemos que hacer. Quiero leer otro comentario. Valeria Luciani, muy interesante, gracias por compartir tan importante información. Por favor, repetir, página de internet, ¿dónde encontrarla? Doctora Argentina, saludos. Eddie Jiménez, gracias amigo. Les recuerdo, ayúdenos ahí en Facebook, denle también me gusta a la página de Ecoradio y a la de Plenitud y Armonía para que nos sigan, porque este programa de psicoanálisis va a pasar todos los lunes. En Colombia hay una costumbre, es que cuando es festivo se pasa para los lunes, pero vamos a hacer programa los lunes también, Marta Lucía. Lo grabamos antes. Sí, pero lo vamos a tener porque el público de otros países, pues obviamente. Claro, y es una información fundamental. Y es importante, o sea, por eso les decía, yo quiero explicar muchas cosas del funcionamiento de la mente, pero siempre terminamos hablando del árbol genealógico, pero es que es la primera capa. Es la primera capa y tiene un impacto en más o menos el 70-80% en la vida.
muchas personas no lo perciben que sea a veces tan de impacto, pero sí repercute, por ejemplo, a veces en la toma de las decisiones con relación a la profesión, con quién se casan. O sea, y eso tiene todo un origen y una fundamentación científica en lo que se refiere a que se estudian los casos y se puede establecer como unas medias y unas directrices. Por eso se puede poner dentro del campo de la ciencia, además que es más exacta que las matemáticas. Bueno, ahora sí, nos vamos a empezar a despedir. Muchísimas gracias. Eso estuvo buenísimo, Marta He Lucía. hablado todo el día. Sí. Entonces, por favor. Y no hicimos pausa, ¿no? No hicimos pausa. Pero contemos un poco de las actividades que tiene Plenitud de Armonía por estos días que están haciendo, algún curso. ¡Ay, el libro, Marta Lucía! Pronto, pronto, apenas esté listo. Yo les Pero digo no me cómo- refería a ese libro, sino que nos habían preguntado que recomendáramos libros. Ya. ¿Qué libro puede recomendar en este momento, Marta Lucía? En este momento va sobre psicogenealogía. Bueno, Jodorowsky habla mucho, los videos de Jodorowsky son muy ilustrativos con relación porque él viene de esa línea, él Excelente. viene de la línea psicoanalítica y entonces los videos explican muy bien. Él tiene Ok. muchos videos, perdón, en YouTube. El libro de él se llama Metagenealogía. Él inició dentro de la línea psicogenealógica, pero le quiso poner a su libro que escribe con otra autora, Metagenealogía, porque él dice que hay que ir más allá del árbol, ¿no? Ok. Entonces no solamente basta con sanar el árbol, sino ir allá. Y ese ir allá es lo que se llama el proceso de individuación, Genial. desde lo junguiano. Genial. Es decir, es llegar a ser yo, dejar de repetir historias, soltar los libretos que vienen ahí en los genes, que se puede hacer, y estar libre y empezar a vivir la vida que vinimos a vivir. Bueno, Marta Lucía, creo que hoy Feliz, hoy ha muchas sido un gracias. programa sensacional. Siempre que tengo la fortuna de compartir micrófono contigo, sale un programa espectacular. A ti, muchísimas gracias a todos ustedes, oyentes, por seguirnos. Cualquier información que adicional, bueno, ahora ya está tarde en Colombia, pero mañana voy a sacar el tiempo juiciosa para revisar todos los comentarios de ustedes y poder orientarlos de la mejor manera posible. Sin embargo, pues ya Remitirles pusimos su la página bibliografía. web ya para que te conecten por ahí Exactamente, directamente. las preguntas que tengan, con mucho cariño, con mucho amor. Para eso, ese es mi trabajo. He llegado a acá como un regalo de vida porque el sanar lo transgeneracional, conectar con mi misión, me ha llevado a que sean las tres la misma y eso es Sí, muy genial, Marta genial, Lucía. que sea mi contribución social de dar a conocer esta técnica que es maravillosa. Marta Lucía, entonces nos volvemos a ver dentro de 8 días, 8 de la noche, hora Colombia, a través de www.corradio.com. Si le dan me gusta en la página de Corradio, cuando empecemos la transmisión se van a enterar y se pueden conectar y no se lo pierden. Muchas gracias a todos. Nos vemos Nos entonces vemos. en Psicoanálisis con Marta Lucía en 8 días aquí en Eco Radio, otra forma de hacer radio. Muchas Feliz noche a gracias. todos. Feliz noche. Estás escuchando